Bendito Señor, te damos gracias en esta noche. Queremos entregarte este momento, que sea como siempre te lo pedimos, con temor y temblor, que sea con el más grande respeto, reverencia y dedicación, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque si tú dejas de mirarnos, Señor, perecemos. Haznos entender esto, Señor, que tú mereces todo el tiempo, que tú mereces la preeminencia en todo, porque tú eres Dios, porque gracias a ti vivimos el día a día, porque gracias a ti tenemos la salud y todas las bendiciones que vienen de ti. Que nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón no estén puestos en este momento en ninguna otra cosa que no seas tú, Señor Jesucristo. Lávanos, límpianos, bendícenos y ayúdanos a estar contigo en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Como ustedes saben, el Señor había puesto en el corazón de mi esposa celebrar la cena hoy. Bueno, un día de estos escogimos hoy, y al revisar la palabra del Señor encontré que tiene un profundo sentido escatológico, es decir, está dentro del tema que hemos estado viendo en los últimos meses. La Cena del Señor es uno de los 3 sacramentos de la vida cristiana. Los otros 2 son el bautismo y el matrimonio. El Señor no dejó más ordenanzas o más sacramentos, por decirlo con ese nombre, solamente estos 3. Y es bueno que el creyente conozca la base y el fundamento de cada uno de los sacramentos para que sepa cuál es la importancia de esas celebraciones. El bautismo, pues, es la confirmación del cristiano delante de todo el mundo de que está tomando para sí la vida del Señor Jesucristo, lo acepta como Salvador a través de la inmersión en agua, para simbolizar cómo es sumergido dentro de la vida de Cristo y su pecado es lavado. El matrimonio, no sé si ustedes han asistido a alguna ceremonia, llamémosla así, cristiana, también está llena de significado, de profundo significado. Estos sacramentos, tal y como los dejó el Señor, son para despertar en nosotros cosas profundas del corazón y de la convicción. Lo peor que podemos hacer es llegar a una celebración como un matrimonio, como el bautismo o como la cena, sin entender qué es lo que se está haciendo y sin entender qué es lo que el Señor ha querido transmitirnos con esa palabra. Vamos a mirar Lucas 22, 7 al 20, para entender cuánto significado le pone el propio Señor Jesucristo a la cena. Miremos que es el Señor el que nos está mostrando los aspectos de la cena. En este caso va a ser de la última cena, porque el día judío empieza a las 6 de la tarde y culmina al día siguiente a las 6 de la tarde, pero como eso era así, entonces aquí el Señor va a dirigirse al aposento alto, que es el sitio donde se congregaron por última vez antes de su muerte. Y ustedes recuerdan allá a través de del estudio del Evangelio de Juan que hubo profundas enseñanzas de parte del Señor para sus discípulos, pero una de esas enseñanzas que no está en Juan tan a fondo como lo está en Lucas es el sentido de la cena. Lucas 22, 7. Vamos a leer hasta el versículo 20 y después saltamos al 30. En el 7 dice así: llegó el día de los panes sin levadura, la celebración judía de la Pascua. Nos toca hacer aquí ya la primera aclaración. La Pascua estaba celebrando la salida de los israelitas
de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y la marca que el Señor ordenó que se hiciera en la puerta de cada hogar israelita, para que el ángel de la muerte que pasara buscando a los primogénitos de Egipto, al ver la marca, no hiciera ningún daño a la familia de Israel. Esa Pascua tiene una implicación para nosotros como cristianos, y es que la marca en la puerta es la marca de la sangre de Cristo en nuestro corazón, cuando lo aceptamos a Él como Salvador. Y Él nos prepara para salir de Egipto, de la esclavitud, del pecado y del mundo, y nos preserva de los ataques. Dice aquí entonces, llegó el día de los panes sin levadura, el día en que el Señor iba a morir, porque Él murió dentro de esta celebración de Pascua. Exacto, esto empezó a las 6 de la tarde y Él murió a las 3 de la tarde del día siguiente. Todavía estaba dentro del día de la Pascua. ¿Por qué? Porque la celebración era con el Cordero Pascual, y Jesucristo es el Cordero de Dios. Y que la celebración del Cordero Pascual para los israelitas era la prefiguración del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Los israelitas no han entendido eso. Tristemente muchos cristianos tampoco han entendido eso. Entonces, otra vez, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, que fue lo que les expliqué. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Vea, el Maestro, el Señor, comisiona a dos para que vayan y busquen el sitio. Ya nos va a decir cómo es que ellos van a encontrar el sitio, porque esto está prefigurado desde la eternidad. El Señor desde la eternidad había preparado este momento. Si ustedes caen en cuenta y piensan en esto, que este día estaba preparado desde antes de la creación del mundo, sacrificado o ofrecido desde antes de la creación del mundo. La cena, la última cena, estaba en el corazón de Dios desde la eternidad, antes de la creación del universo y de los ángeles. Entonces, si somos lógicos con eso, tenemos que entender cuánta importancia tenía para el corazón del Señor Jesucristo, para el corazón del Padre Celestial, y cuánta importancia debe tener para nosotros. Y preparadnos la Pascua, eso fue lo que yo les transmití a ustedes. No se trata de rituales, sino se trata de disposición del corazón para reverenciar las cosas de Dios. La Santa Cena es sagrada, es santa. Por tanto, es algo que se debe hacer con todo el corazón y con toda la dedicación. La carne se va a oponer, pero el espíritu tiene que estar dispuesto. En esta bandeja tenemos preparadas las 2 copas con la porción de vino. El pan ha sido partido sin tocarlo con la mano y está cubierto y protegido, para que solamente en el momento que nos corresponda lo vamos a partir con la mano, tal y como hicieron los discípulos. Pero desde antes se está preparando la conmemoración de esta Pascua, de esta cena, tal como lo hicieron los discípulos. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? La instrucción viene de Dios. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Claro, el Señor ya sabía. Él sabía dónde se iban a reunir y qué era lo que iban a hacer. Pero el Señor quería dejar constancia delante de sus discípulos y delante de nosotros que había toda una preparación especial. Aquí no se habla tanto del sacrificio del Cordero, pero ya lo vimos arriba, en el versículo 7 decía, el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. La cena, donde iban a estar reunidos, implicaba el comer después del Cordero también.
Pero todo se centra, por lo menos lo que hace el Señor Jesucristo, en el pan y el vino por el profundo simbolismo que esto tiene que ver para nosotros. Porque el Cordero es Él, es el Señor Jesucristo. Ajá. Él es el que va a ser sacrificado. Pero como estos eran judíos, apenas estaban saliendo hacia el cristianismo, entonces la celebración de las fiestas bíblicas para ellos era muy importante. El Señor lo que hace aquí es que une la fiesta bíblica con la inauguración de la cena para que la iglesia la aprenda de aquí en adelante durante los siguientes 2000 y pico de años, pero para que la iglesia también vea la importancia de la cena. Entonces, él decía yo aquí que el Señor ya había visto en su presciencia a la persona con la que se iban a encontrar los discípulos. Aquí lo que les está diciendo a sus discípulos, va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces se van a encontrar con esta persona, a él le van a preguntar y él los va a dirigir hacia dónde deben ir. Versículo 12. Él, el Señor este que salía aquí, os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Espero que no se les haya olvidado la instrucción que dimos el miércoles, hace 2 días, con respecto a que había que preparar el corazón. Aquí dice, el gran aposento alto ya dispuesto, preparadlo allí. Vamos al final de esta palabra que estamos analizando hoy, a ver cómo es que se prepara el aposento. Pero yo les dije a ustedes que tenían que mirarse, escudriñarse y presentarse delante del Señor para que Él les mostrara qué pecados deben colocarse para pedir perdón por ellos, colocarse delante del corazón de Dios. La preparación, como todo, implica una limpieza. Ustedes se imaginarán que estos discípulos llegaron, miraron si estaba barrido o si no, seguramente cogieron escobas, limpiaron la mesa, limpiaron todos los utensilios que iban a usar para la cena con el Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Se cumplió lo que el Señor les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. La reunión era muy informal. No tenemos por qué hacer de esto una ceremonia estirada y ritualista. No, hay muchas formas de celebrar la cena. De hecho, casi que cada iglesia la celebra como mejor le parece. Y eso está bien. El Señor no dejó instrucciones. Fíjense que aquí no dice primer paso, segundo paso, tercero. Pero hay unas cosas mínimas que a veces se nos pasan por alto. Y es que lo que vamos a hacer es santo y por tanto requiere que haya santidad en todo. Desde la forma como se toma el pan hasta la forma como uno se presenta delante de Dios. Y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Otra vez la misma consideración. El Señor aquí sabía que iba a hacer esto poco antes de morir. Lo tenía en su plan eterno, desde cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu allá en la eternidad, establecieron que le iban a dar libertad a cada ser humano, pero que aquellos que en su libertad escogieran obedecerlo, a ellos les iba a mostrar una cantidad de misterios, de revelaciones. Esto es una revelación, la cena. La cena no, insisto, no es un ritual, no es una repetición que se hace siempre de la misma manera, como se hace en la religión. Esto es una cuestión de profundidad del corazón. Allí donde tú te miras, a sabiendas de que te estás acercando a Dios, que Dios se está acercando a ti, que Dios está esperando que tú te acerques de una forma particular, en santidad especial, que tus pecados le sean confesados, para que Él entre en comunión contigo.
cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Cuánto lo ha deseado el Señor? Eso ocurrió hace 2000 años con sus discípulos, pero a lo largo de la Escritura descubrimos que el Señor quiere repetir esta situación con cada uno de aquellos que tienen corazón de discípulo, aquellos que están con el corazón abierto y dispuesto para Él. Esta que sea una oportunidad más para que desechemos, para que limpiemos de nosotros toda tradición que invalida la palabra de Dios, toda repetición, todo ritual, para que nos volvamos entendidos de que esto es un encuentro personal con el Señor. Lo que vamos a hacer a través del pan y del vino es encontrarnos con el ser más hermoso, más grandioso, más bondadoso, aunque invisible, que es ni más ni menos que nuestro Creador. Así como se celebra el Día de la Madre o el Día del Padre, y se supone que los hijos tienen un detalle con esos progenitores, porque les están reconociendo al menos un día al año. El inmenso sacrificio que implica ser padre, así el creyente cada vez que se acerca a la cena debe tomar eso en su corazón y caer postrado de gratitud ante todo lo que Dios ha hecho en nosotros, aún sin merecerlo, aún a veces estando en pecado. Sin embargo nos ha bendecido. Versículo 16, porque os digo, otra tremenda revelación aquí, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pronto. El Señor había deseado ese momento. Qué inconcebible para nosotros como seres humanos tan a veces miedosos y cobardes. El Señor iba a sufrir. Poco menos de 24 horas después iba a estar, ¿cuál es 24? 12 horas. Iba a estar en agonía. Pero Él estaba pendiente, era de la cena, porque la cena para Él implicaba una unión inconcebible para los que no son creyentes, una unión con sus discípulos. Iba a estarles diciendo, yo estoy con ustedes, ustedes están conmigo, somos uno. Estamos unidos en este momento. Y no lo pierdan de vista, porque esta es la unidad que Él quiere continuamente. Pero dice además que no la comerá esa cena hasta que se cumpla nuevamente en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga otra vez. Y esta alusión tiene que ver, como lo vamos a ver ahora después, con algo que ya habíamos estudiado en estos meses. Versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En el momento que nos corresponda es lo que vamos a hacer. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Partió el pan y les dio a cada uno. Y dijo, esto que ustedes ven aquí, no es como dice la religión, no es que es lo mismo, que es el cuerpo de Cristo. Es el símbolo del cuerpo de Cristo, pero es que nosotros solamente necesitamos un símbolo externo para recordar que la unión es interior, es espiritual. Al comer el pan y al beber el vino, les recuerdo, por favor, que tengan en mente esto que estamos diciendo. Es un símbolo profundo que el Señor nos dejó para recordarnos la clase de unidad que Él quiere con nosotros. Y vamos a seguirla entendiendo porque esto no termina aquí. Tomó el pan y dio gracias, siendo Él Hijo de Dios. Dio gracias, con mayor razón nosotros. Saltando a 22:30 de Lucas, dice, el mismo capítulo, el versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor estaba
entre otras muchísimas cosas que estaba enseñándoles y mostrándoles a los discípulos, aparte de la comunión, les estaba estableciendo una promesa que les iba a cumplir, y es que ahí empezaba un tiempo que iba a demorar un par de miles de años para que al final se cumpliera la comunión que se simboliza en el pan y el vino, a través ya del reino milenial. Aquí está hablando de las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, abajo en la tierra, cuando venga la novia, cuando venga el novio en el caballo blanco y se posen en la tierra, después de juzgar a las naciones, viene esta celebración, que es la Pascua que el Señor aludía ya en el versículo 16, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es que lo que vamos a celebrar, hermanos, no es cualquier cosa. Es algo que el Señor hizo y que quiere volver a hacer. Y no lo hace solo, lo hace con sus discípulos, contigo, conmigo, con los que tienen el corazón abierto para Él. El corazón lleno de ese resplandor y de ese amor. Esta era la primera parte que teníamos que entender. Ahora la segunda es más corta. Juan 6:50 al 53. Aquí el Señor se revela de una manera especial. Este es uno de los yo soy del Señor Jesucristo. Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Qué belleza. ¿Ves? Entonces, cuando tú tienes el pan en tu mano y lo llevas a tu boca, en la celebración de la cena, estás mirando directamente a la persona del Señor Jesucristo y estás entendiendo que no es comiendo ese pan que vas a tener la vida eterna, sino comiendo el pan del cielo. Y el pan es el alimento diario. Así que debes comer todas las veces que puedas. Cuando tienes comunión con Dios, ahí empiezas a comer de Él. Comer de Él, bíblicamente, implica tomar de su carne y hacerla tu carne. ¿Cómo era la carne del Señor Jesucristo? Santa y sin mancha, lo mismo que era su alma y su espíritu. Entonces el propósito de la comunión con el Señor es que se santifique aquella parte tuya y mía que todavía están contaminadas por la herencia del pecado. La vida eterna se va colocando primero en el Espíritu, que es el que resucita cuando el Señor entra a nuestra vida. Cuando ya viene la sanidad emocional, viene el crecimiento, viene un poco de mayor madurez a medida que vamos caminando en el Señor, va siendo sanada el alma. Lo último que queda por sanar es el cuerpo. Y ustedes saben que el cuerpo y el alma son lo que hacen la carne. Por eso tenemos que comer la carne de Cristo. ¿Cómo se comportaba Él? ¿Qué decía? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo era su voluntad? Eso es lo que debemos nosotros comer para que asimismo nuestra carne se fortalezca en la suya. Una aclaración médica. Es vital para el ser humano que coma cierta proteína de calidad, que suele ser la animal. Porque la proteína animal, cuando entra al organismo humano, se disuelve en componentes básicos, los aminoácidos. Las proteínas van siendo disueltas y esos aminoácidos resultantes de la proteína animal, del pollo, de la carne de res, del pescado, los toma el organismo y los incorpora a su propia carne, a su músculo, a su hueso y al funcionamiento de sus órganos, al funcionamiento cerebral y de todos los otros órganos vitales. Entonces yo estoy tomando la carne de un animal para incorporarla a mi ser. Aquí la figura es la misma. Yo tengo que tomar la carne de Cristo, su vida, su testimonio, su forma de ser, para que haya vida en la mía, en mi vida. Si yo no como a Cristo, no estoy haciendo nada. Lo
puedo decir de esta otra manera. Yo puedo estar juiciosísimo entrando 2, 3 veces por semana a una congregación en forma presencial. Puedo estar juiciosísimo en un curso bíblico de 6 meses estudiando teología profunda, hasta que hago 3 o 4 o 6 cursos, y sin embargo, por no comer a Cristo, no logro entender lo que es la verdadera vida cristiana. Yo personalmente pasé por una etapa en los primeros años de vida cristiana, hasta que siervos del Señor, a través de libros, me enseñaron cómo era que había que entender la Escritura. Eso es lo que yo estoy tratando de transmitirles a ustedes. Ustedes pueden ser muy estudiosos de la Biblia y nunca descubrir el secreto, porque es que la sola Biblia por sí misma es insuficiente hasta que no es llevada a la comunión con el autor de la Biblia. En muchas partes se está cayendo en el error de creer que con solo la Escritura es suficiente. Es como si el novio puede vivir en matrimonio con la novia solamente por las cartas que recibe de ella. No es así. La Escritura es el medio por el cual Dios se tiene que volver real en tu vida. Si tú no tienes comunión con Dios, puedes recibir todo lo que quieras de Escritura y no te va a servir. Vas a llevar una vida religiosa, sí, una vida de iglesia, pero una vida sin testimonio, una vida sin fuerza. Y tú ves muchísima gente así, llamados cristianos y llamados pastores también. No han entendido todavía. Cada pastor y cada creyente, cada oveja tiene que pasar por este proceso de quebrantamiento, donde finalmente dejamos de ser solo razón, solo intelecto, y la Biblia solo letra, y entonces la letra se vuelve espíritu en nosotros, y nosotros volvemos la letra vida. Y la vida nos lleva a la unión con el autor de la vida y de la palabra. Esta cena que vamos a hacer tiene ese sentido. Si tú solamente, voy a decirlo un poquito fuerte, engulles un pedazo de pan y tragas un trago de vino, no pasó nada bendito. Tienes que entender qué es lo que vas a hacer para que descubras toda la bendición que viene con la celebración de la cena. Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, pan vivo, vivirá para siempre, vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Por qué está haciendo tanto énfasis en la carne? Porque ya el Espíritu nos fue dado. El Espíritu Santo ya entró a través del mismo Jesucristo en el momento que creímos. Ya tenemos el Espíritu. Ahora lo que tiene que crecer es la carne. Esa es la madurez cristiana que veíamos la vez pasada. Y la madurez cristiana se produce porque yo entiendo y quiero. Trabajo en común con el autor de esa madurez y de esa vida, que es el Señor. Ya no le estorbo, ya no me resisto, sino que me abro completamente en mi corazón a que su carne se convierta en mi carne. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿quiénes? Los religiosos de siempre. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Los religiosos de siempre entendieron las cosas literalmente. ¿Sí? No entendieron porque no tenían el Espíritu. No entendieron que el Señor les estaba hablando de misterio, de profundidad, de revelación, de una cosa mucho más sensible, no entendible solamente. Los judíos pretendían entender todo con su ritualismo y nunca entendían nada. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez, lo que vamos a hacer es un símbolo de lo que tenemos que hacer todos los días. Y finalmente, hermanos, ya la tercera parte para, ahora sí, celebrar la cena. Entonces, por favor, acérquense a ustedes donde tengan el pan y el vino. Pónganlo cerca de ustedes. Y vamos a leer la palabra que está en 1 Corintios,
11:27. Síganme ustedes, por favor, en sus Biblias. Yo voy a leer la Biblia al día para que quede completamente claro. Ustedes ya entendieron, nosotros también aquí, que lo que vamos a hacer es santo, muy santo. Es un mandato, una ordenanza que el Señor dejó, que hoy es como si nos fuéramos a bautizar o como si nos fuéramos a casar. La misma cosa, es el mismo compromiso en calidad. Por tanto, el Señor nos va a pedir ahora que lo hagamos de la manera que corresponde. Y eso es lo que está aquí en la 1 de Corintios 11:27. Dice, entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es tan santa la cena que hay que hacerla de la forma adecuada. Por favor, no dejen que Satanás venga ahora a decirles, entonces yo no la puedo tomar porque yo estoy en pecado. No soy digno. Ese es Satanás atacando. Estamos siguiendo la palabra para saber cómo hay que hacerlo. Y aquí está clara la instrucción. Aquí ninguno de nosotros está libre de pecado. Lo que tenemos que hacer es confesar el pecado para poder tomar la cena dignamente. Y esto incluye a los chiquitines. Los chiquitines de más de 6, 7 años hoy en día ya tienen la suficiente capacidad para entender cuando obraron mal, cuando dijeron una mentira, cuando desobedecieron al papá, a la mamá, cuando se guardaron alguna cosita por ahí que no debían. Con mayor razón los adultos. Lo dice el versículo 28. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. Cuando terminemos esta palabra, vamos a dejar un par de minutos, no sé si algo más, para que cada uno se examine. En silencio, en secreto. Esto no tiene por qué ser público ni nada de esas cosas. Nadie se tiene que enterar de tu pecado, solo Dios. Tú vas a orarle a tu Creador y a tu Salvador y le vas a presentar, examinándote a ti mismo antes de comer el pan o de beber la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. A ver, ni en la Reina Valera ni aquí está del todo claro esto. El sentido verdadero es el siguiente, es muy sencillo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cristo es la cabeza. Lo que está queriendo decirnos aquí es que yo tengo que tener la conciencia de que pertenezco como cuerpo a la cabeza que es Cristo. Cristo es mi cabeza. Por tanto, es quien ordena, dirige, piensa en mí. Su pensamiento llega a mí y yo, como mano, o como pie, o como corazón, como quiera que sea mi ministerio, el Señor me dirige con su cabeza, Jesucristo. Discernir adecuadamente es entender que Él es mi Señor y yo soy su siervo, que Él es mi hermano mayor y yo soy pequeñito delante de Él, que Él es mi Salvador y que por tanto yo soy un rescatado agradecido. Esa es la relación que hay que tener entre el cuerpo y la cabeza. Por eso, dice, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo. Claro, también quiere decir que si yo tengo algo contra alguien en la congregación, lo ideal es que me ponga en paz con él, antes de empezar todo esto. Pero como aquí creo que no hay ninguno en contienda con ninguno otro, entonces esa parte lo podemos obviar. Lo que sí es entender con quién estamos tratando, a quién nos estamos acercando. Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. No es que en sí la cena mate a alguien. Lo que pasa es que si yo no tengo la relación adecuada con Cristo, que es la vida, yo puedo morir espiritualmente. De hecho, seguramente yo me he sentido muerto espiritualmente muchas veces cuando estoy en un desierto, cuando no tengo comunión con Él, porque no he discernido
la relación de cuerpo y cabeza. Esta cena lo que hace es recordarnos continuamente quién es nuestro Señor. Y la enseñanza final que está en el versículo 31 y 32 es como el resumen para que entendamos cuál es nuestra vida cristiana. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Es decir, aquí tampoco está muy claro. Lo que está queriendo decir es que por el hecho de que el Señor nos permite examinarnos es que no nos condenamos, porque en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como el Señor no nos condena, entonces lo que sí hace es otra cosa que está en el versículo 32. Dice: pero cuando el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto. Viene el quieto, 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 para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Ahí sí está ya bien explicado. Por cuenta de que no nos vamos a condenar, entonces debemos tener un trato de parte del Señor, que a veces es bien fuerte, a menos que nos examináramos adecuadamente y presentáramos nuestro pecado ante el Señor. Armo el rompecabezas de otra manera. Entonces, si yo primero me examino, confieso, el Señor me perdona, estoy evitándome la disciplina de Dios. Y por su gracia, me estoy evitando la condenación. En resumidas cuentas, hermanos, la enseñanza de la cena al final es la importancia de acercarse a uno con corazón sincero, sin engaño, ante Dios y presentarle los pecados. Recuerden que todo esto es nacido del amor de Dios. Él nos ama tanto que no nos va a dejar como somos, porque hay muchas cosas en nosotros que hacen todavía muchísimo daño. Sí, así. Pero nos ama tanto que siempre nos da la opción para que estemos más y más arriba. Bueno, entonces vamos a darle gracias en oración, allá en silencio cada uno, al Señor por permitirnos acercarnos a la cena, y vamos a pedirle que nos perdone nuestros pecados. Recuerden ustedes que pecados hay muchos, no solamente robo, homicidio, lujuria, es también orgullo, soberbia, ira, falta de perdón. Voy a orar por ti para que escuches la voz del Espíritu Santo hablando. Padre, te damos gracias, Señor. Tú nos permites acercarnos a ti en este momento. Danos el corazón sincero, limpio y transparente que tú requieres, para que podamos ver qué cosas no te agradan. Hoy clamamos por tu Espíritu Santo, Señor, para que Él venga redarguyendo de justicia, de pecado y de juicio. Amén. A todos aquí nosotros, Señor, en tu pueblo. Aceptamos y confesamos que tu Espíritu ya empieza a obrar en nosotros. Amén, Señor. Que tu Espíritu nos va a mostrar lo que debemos presentar al Señor en este momento para tomar la cena dignamente. Vamos a estar entonces en silencio, Señor, confesándote nuestras culpas. Te pedimos, Señor, que nos perdones la falta de disciplina para seguir tus cosas. Sí, Señor. Que nos perdones, Señor, la falta de compromiso con nuestra propia santificación, Señor. Perdónanos nuestro orgullo, Señor, que sale con tanta frecuencia. Perdona nuestra rebeldía y nuestra soberbia, cuando debiéramos ser humildes como Cristo. Perdona, Señor, a veces nuestra falta de amor por tus cosas, cuando nos vamos apagando y nos vamos alejando, Señor, cuando podríamos tomar una decisión presentándonos delante de ti en oración, pidiendo tu ayuda para que no nos apartemos. Te pedimos perdón, Señor, cuando menospreciamos las cosas que tú nos das, la casa donde vivimos, el dinero poco
o mucho que nos llegue, el alimento, Señor. Cuando menospreciamos el tiempo que nos das para buscar de ti. Cuando menospreciamos tu enseñanza, Señor. Cuando sabemos que tú ya vienes, pero no hacemos las cosas que debiéramos para estar listos. Perdónanos, Señor, porque no hemos orado a ti para que nos hagas excelentes cristianos. Porque a veces tenemos miedo del compromiso, Señor. Padre, te pedimos perdón por todas estas cosas y muchas más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Ahora, hermano, toma la copa con tu mano y parte un pedazo del pan con la otra mano. Tenlo ahí, mirándolo. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites hoy hacer esta cena. Gracias porque perdonaste nuestros pecados, los que te confesamos. Te pedimos también que nos sigas hablando con tu Espíritu para que lo que Él nos muestre lo presentemos también delante de ti. Sí, Señor. Gracias, Padre, por darnos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, aquí presente, Señor, con este símbolo. Miramos el vino, Señor, y te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Por la sangre que tú derramaste, Señor, gota a gota, en forma tan dolorosa, allí en la cruz. Y hoy miramos este vino y recordamos la sangre que cayó sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado. Miramos este vino, Señor, y recordamos la sangre tuya que fluye ahora como hijos de Dios por nuestro cuerpo. Y miramos este pan y vemos tu carne, Señor, y anhelamos ese fruto del Espíritu en nosotros, que es tu presencia, que es tu persona, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todos esos componentes del fruto, Señor, la disciplina, la mansedumbre, la templanza, la fe. ¿Cómo necesitamos tú, Señor, de ti? Necesitamos que tu carne esté en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso hoy, Señor, sabemos que estás dentro de nosotros, pero concédenos tu presencia viva en el momento en que comamos el pan y bebamos el vino. Amén, Señor. Hermano, en el nombre de Jesús, come el pan y bebe el vino. Ahora. Gracias, Señor. Bendito Señor, te damos muchas, muchas gracias, porque en tu palabra nos enseñaste, Padre. Tú le dijiste a los discípulos cuánto he anhelado hacer esto con ustedes. Y en este momento, cuando nos acercamos ya pronto a que el Señor venga a recogernos en el arrebatamiento, sé que el Señor está anhelando celebrar esta cena cuando estemos en las bodas del Cordero, porque Él lo dijo, que Él no la volvería a celebrar sino hasta cuando estuviéramos con Él. Él mismo va a celebrar la cena con su esposa, con su iglesia. Esto que acabamos de hacer, Señor, nos recuerda todo lo que hiciste por nosotros y te damos gracias. Gracias por habernos sacado del pecado, de la oscuridad, de la inmundicia. Gracias por habernos limpiado y por haber dado tu sangre y todo tu ser, tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Y hoy, gracias a tu sangre preciosa, podemos decir somos hijos de Dios, somos libres, restaurados, sanados, librados de todo, Señor. Y así, Señor, como antiguamente en el pueblo hebreo, Señor, tú ordenaste que todas las puertas de los hebreos se pintaran con la sangre del Cordero. Nosotros llevamos esa marca en nuestra alma, la sangre tuya que nos limpia y que nos protege de todo lo que va a venir aquí a la tierra. Queremos vivir en santidad, queremos estar contigo, Señor. Límpianos y ayúdanos aún de nosotros mismos. Valoramos cada gota de sangre.
Valoramos cada dolor que sufriste en esa cruz, Señor. Lo agradecemos cada día, lo agradecemos más. De tantos, más de 7.000 millones de seres humanos, nosotros, esta pequeña manada, la escogiste tú para nosotros. Gracias te damos, te entregamos esta noche y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ese es el amor del Señor para nosotros. Lo que hicimos es precisamente ver la expresión de Jesucristo, trayéndonos la salvación y ahora la comunión con Él. Amén. No olvides la grandeza de la cena. Esta la puedes hacer tú en tu casa, Sí. en tu familia, los domingos, en un culto, o el sábado, cuando te quieras reunir. Quiero insistir también en eso.